Hoy vamos a meternos de lleno en el modernismo. Pero ojo, no solo como un estilo literario lleno de cisnes y princesas, sino como lo que fue en realidad, una respuesta, a veces hasta desesperada, a un mundo que, literal, se estaba cayendo a pedazos. Para arrancar, pensemos en esto. A finales del siglo XIX, lo que estaba cambiando no era solo un número en el calendario, era toda una forma de entender la vida. Y el arte, claro, estaba ahí, en primera fila, tomando nota de todo. Es que para entender el arte de esa época, primero hay que entender el caos. La caída lenta de ese viejo orden, de las certezas de siempre, no dejó un camino claro, sino un vacío enorme. Y es justo ahí, en ese hueco, donde nace el modernismo. Entonces, para comprender bien esa respuesta artística, primero tenemos que mirar las grietas del mundo que la provocó. Vamos a sumergirnos un poco en la crisis social que preparó el escenario para esta explosión de creatividad. Miren, aquí se ve clarísimo el choque de dos mundos. Por un lado tenías una sociedad basada en la tradición, en la fe, que se iba apagando. Y por el otro, una nueva sociedad burguesa, que iba a toda velocidad, obsesionada con el progreso, con lo material. Y no fue una transición tranquila, fue como un terremoto de valores que sacudió los cimientos de todo. Y aquí está el punto clave, este concepto del vacío social. O sea, las viejas formas de vivir juntos desaparecieron, pero no es que llegó algo sólido a reemplazarlas de inmediato. El resultado fue una desorientación total. La gente andaba como perdida, sin saber a qué aferrarse. Y bueno, al vacío social se le sumó el espiritual. La fe, que era otro de los grandes pilares del mundo de antes, también empezó a tambalearse frente a una mentalidad mucho más materialista. La gente se sentía a la deriva, sin una brújula social y tampoco una espiritual. Y esta confusión era pero tan profunda, que se notaba hasta en la arquitectura. Hay una anécdota de un viajero en Santiago de Chile que no lo podía creer. Un tipo construía una villa pompeyana. Al lado, su vecino levantaba una mansión estilo Tudor, y el de más allá, un palacete turco siamés. Imaginen ese collage. Eso no era un derroche de creatividad, ¿eh? Era el síntoma de una sociedad totalmente desorientada, buscando a tientas una identidad que ya no encontraba. Y es justo ahí, en medio de ese caos de identidad, de ese vacío, que el arte no se pudo quedar callado. Levantó la voz y ese grito fue el modernismo. El crítico Federico de Onís lo clavó con esta definición. No fue un capricho local, no, fue la versión hispana de una crisis global del espíritu. Una respuesta artística a esa incertidumbre que se sentía en todo el mundo occidental. Pero, claro, no fue una respuesta sencilla. El modernismo fue, en esencia, un movimiento lleno de contradicciones, como una moneda con dos caras, con dos impulsos que tiraban para lados completamente opuestos. Y aquí están esas dos caras. Por un lado, tenías el arte de la evasión. Los artistas, hartos de una realidad que les parecía vulgar y materialista, se escapaban creando mundos de belleza exótica y sensual. Pero al mismo tiempo, tenías la otra cara de la moneda, la angustia, un arte que no huía, sino que se zambullía de cabeza en la duda, en la soledad del ser humano moderno. Y ojo, que esta tensión no era algo exclusivo del mundo hispano. Como lo dijo el escritor austriaco Hugo von Hofmannsthal por allá en 1893, esas dos cosas, analizar la vida o huir de ella, eran justo lo que definía ser moderno. O te mirabas por dentro con una lupa o soñabas con estar en cualquier otro lugar. Pero bueno, todos estos ideales y conflictos no eran solo teoría, ¿no? Se vivieron en la piel, en la vida y en la obra de artistas de carne y hueso. Vamos a conocer algunos de sus rostros. Empecemos con la poeta uruguaya Delmira Agustini, una figura que es, de verdad, fascinante y trágica a la vez. Agustini fue una rebelde con todas las letras. En una sociedad súper conservadora, se atrevió a explorar la sensualidad, el erotismo, pero desde una perspectiva femenina, rompiendo todos los moldes. Ella es el vivo ejemplo de esa faceta del modernismo que buscaba quebrar las normas. Ahora, crucemos el charco y vayamos a España, a conocer a Ramón del Valle Inclán, un escritor que es la personificación de la lucha del artista moderno. El caso de Valle Inclán es el ejemplo perfecto del artista marginado,
Su obra, que hoy consideramos una genialidad, no fue para nada valorada en su tiempo. Vivió casi siempre con lo justo, peleando por publicar sus libros. Esto nos muestra ese divorcio total entre el genio artístico y una sociedad materialista que simplemente no lo entendía. Y por último, viajemos a Venezuela para hablar del novelista Manuel Díaz Rodríguez, cuya obra es prácticamente un manifiesto de todo este conflicto. La obra de Díaz Rodríguez es casi un manual de la crisis modernista. Su novela más famosa, Ídolos rotos, va directo al grano. Trata sobre un artista que vuelve a su país lleno de ideales y se da de frente contra una sociedad a la que solo le importa el dinero. Es, básicamente, la crisis del artista moderno hecha novela. Bueno, entonces, después de toda esta crisis y toda esta rebelión artística, ¿qué quedó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué nos dejó el modernismo? Pues el punto central es que al ser empujados a los márgenes, los artistas tuvieron que reinventarse. Se vieron forzados a redefinir su propio papel en el mundo. Ya no eran un simple adorno para la sociedad o la voz del poder, tuvieron que crear su propio espacio, su propia razón de ser. Y el legado que construyeron fue, transformador. De esta lucha nació la figura del intelectual moderno, esa conciencia crítica de la sociedad. La literatura dejó de ser un pasatiempo para gente con dinero y se convirtió en un oficio, en una vocación de pulir la palabra. Se consolidó la idea del arte por el arte, liberándolo de tener que servir a la moral o al mercado. En resumen, abrieron las ventanas y dejaron que entrara aire fresco a toda la cultura hispana. Así que, para cerrar la idea, el modernismo fue la respuesta a un mundo que se quedaba sin certezas. Y al hacerlo, no solo nos regaló obras de arte inmortales, sino que inventó una nueva forma de ser artista, una identidad que, de hecho, sigue con nosotros hasta hoy. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el modernismo fue la respuesta a la crisis de hace más de un siglo, ¿de qué manera el arte de hoy está respondiendo a las nuestras? La historia, como siempre, nos pone un espejo enfrente. Gracias por acompañarnos.